Muy buenas, soy Javier Ruiz. Yo quiero hacer un segundo vídeo o un vídeo complementario al que hice hace unos días, no hace muchos días, sobre el aumento enorme de perros en las ciudades de toda Europa. Se ha descubierto por un estudio reciente del Reino Unido que los perros adquiridos, adoptados, comprados en 2020, por razones obvias, son menos sociables y tienen más problemas de comportamiento. Algunas noticias donde podéis ver esto son esta de La Vanguardia o esta otra del 20 minutos, pero hay 200.000 noticias, evidentemente. Estas dos son solo algunas que se hacen eco del estudio británico. Empezamos y os cuento. En primer lugar, sin entrar mucho en detalle, tengamos en cuenta que esto se va a limitar o se limita a un grupo concreto de perros en el que se ha hecho el estudio y estamos maximizando los resultados, las conclusiones, generalizando esas conclusiones. Sin embargo, sí es cierto que esto puede ser mucho más realista de lo que a priori podemos querer creer incluso. En el estudio se hizo un seguimiento de esos cachorros desde 2020 durante un año y medio y luego se cotejaron, comprobaron, compartieron resultados y conclusiones. Antes de ir a las conclusiones del estudio, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es explicaros un poco cómo fue el confinamiento en el Reino Unido, que fue muy similar al confinamiento que tuvimos aquí en España, en el cual los perros pues tenían que ir atados siempre durante ese tiempo, tenían que mantenerse a 2 metros de cualquier otra persona, por lo tanto también de cualquier otro perro, y todo el mundo pues llevaba mascarillas por la calle, además de en algunos momentos pues ser más restrictivos en horarios, etcétera, etcétera, como nos pasó a nosotros. Esa imposibilidad de juntar perros jóvenes con otros perros provocó muchísimas carencias en la socialización, porque hay que entender dos cosas, y voy a parar un poco aquí la explicación del estudio para explicároslas. Por un lado, hay dos grandes ventanas que se nos cierran mucho más rápido de lo que pensamos con los perros. La primera es el periodo inicial que pasa con la madre y la camada de los 0, digamos, a los 2 meses. Esos 60 días son muy importantes. Muchísima gente coge a perros a las 6 semanas, a los 45 días más o menos, y los saca. Y estos perros suelen tener muchísimos más problemas de apego, muchísimas más demandas de atención, porque esas 2 semanas siguen siendo muy importantes. Son las semanas en las cuales la madre empieza a rechazar a esos cachorros en algunos momentos, empieza a marcarles un poquito más, y eso es muy importante, y eso no podemos nosotros hacerlo por la madre. Por otro lado, a partir de los 2 meses se nos abre una ventana de socialización que se cierra a los 4 meses. Evidentemente estoy siendo súper taxativo, como todo Dios es cuando comenta esto, pero más o menos viene siendo estos 60 días más. Durante ese tiempo, muchas de las experiencias que va a vivir el perro le van a condicionar el resto de su vida. Y el hecho de no poder vivir una socialización positiva, por ejemplo, puede provocar algo tan tonto como estar parcheando, estar trabajando constantemente con tu perro durante el resto de su vida para llegar a algo similar, o durante varios años de su vida. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un perro que tenía grandes problemas de frustración y tiene bastante inseguridad, tanto a personas como a otros perros. Y sigo trabajando. Sí que es verdad que esto es una montaña rusa. Hice una primera modificación de conducta que creo que fue muy bien. Y ahora a los 2 años, que es un momento bastante habitual, le han vuelto varios miedos. Y ahí estamos, volviendo a empezar a trabajar como si no hubiésemos hecho nada casi. Entre comillas, ¿no? Evidentemente el perro pues tiene muchísimos más recursos que antes. Volviendo al tema. Un año y medio después, lo que se hizo fue un test a las familias, que eran unas 1000 personas, en las cuales se les preguntaba varias cosas sobre estos cachorros. Se les comentó que identificaran 4 factores de riesgo. Por un lado, comportamientos problemáticos. Por el otro, qué métodos educativos se habían utilizado. Las expectativas que tenían enfrentadas a la realidad con la que se habían encontrado, y si habían buscado asesoría en etólogos, educadores, otros profesionales, veterinarios, etc. Hay varios datos de esto que llaman mucho la atención. El primero es que casi todo Dios, el 97% de la gente, dijo que se había encontrado por lo menos con un comportamiento problemático. Esto es bastante habitual, quiero decir, tenemos unas expectativas enormes
de cómo se tiene que comportar un perro y de lo bien que se tiene que comportar, pero de media se encontraron 5 comportamientos problemáticos por perro. Esto no es tan habitual. Y un 20% de esa gente decía que sus perros habían mostrado más de 8 comportamientos problemáticos de los que se les habían dicho, que podían ser desde poco control a demandas de atención, etc. También es importante, se desprende de este estudio, que muchísima gente había recurrido a aversivos, a castigo, a dolor, a castigo físico, lo cual también llamó la atención bastante aquí. Eso tampoco me sorprende una barbaridad. Muchas veces tenemos poca paciencia después. Primero sí que intentamos X cosas, pero cuando vemos que no funcionan, solemos tirar otra vez hacia cosas con las que nos han educado, ¿no? El miedo, la amenaza, el castigo, etcétera. ¿Qué castigos siempre va a haber? Pero cuando hablamos ahora de castigos, o en este caso, estamos hablando sobre todo de castigo físico. En el estudio, principalmente, lo que se extraía es que esta gente necesita más recursos y más asesoría, pero yo no estoy muy de acuerdo. Creo que es un momento muy concreto, poco habitual, y realmente es lógico que, cogiéndonos a traspiés también con otras cosas, pues os haya cogido con los perros. Ahora sí que es cierto que la conclusión lógica es esta: más recursos, pues un planteamiento de educativo para esa gente, promover el entrenamiento y sobre todo las modificaciones de conductas respetuosas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo que es interesante aquí también es hablar un poquito sobre otras conclusiones que nos puede mostrar este estudio. Y es a lo que me voy a dedicar en la segunda parte del vídeo. En primer lugar, ser social también es aprendizaje. A socializar también se aprende. Entonces es súper importante que cuando tengamos un cachorro o un perro adulto o cualquier animal, tengamos esto presente y lo adaptemos a sus tiempos y a sus posibilidades. El hecho de no tener un contexto normal y estar trabajando en un contexto pandémico dificultaba muchísimo o incluso imposibilitaba esto, con lo cual tampoco podíamos hacer mucho más. Pero sí que es verdad que muchísimos perros, sobre todo en el año 2021, 2022, incluso hasta 2023, te encontrabas que arrastraban problemas de esos meses, ese tiempo. Las ventanas del aprendizaje de los 0 a los 2 meses y de los 2 a los 4 meses no las vamos a tener que tener presentes para este tipo de contextos porque no se van a repetir constantemente, esperemos. Pero sí que es verdad que solemos obviarlas mucho porque el veterinario me ha dicho que me espere a los 3 meses y medio, a los 4 meses a empezar a salir a la calle. No. O sea, seamos conscientes de estas dos ventanas. No cojas cachorros antes de tiempo y saca a los cachorros a la calle cuanto antes. ¿Vale? Sí que es verdad que si no está vacunado puede ser difícil e incluso a veces te tienes que encontrar con el hecho de decir, bueno, ¿qué me renta más? Arriesgarme un poquito aquí, y no estoy diciendo que lo hagáis, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo, por ejemplo, y lo digo así abiertamente, si tuviese un border collie, un pastor alemán, un pastor belga, pastores alemanes tengo, lo saco a la calle antes. No me espero a los 3 meses y algo. No. A vivir experiencias positivas durante el tiempo que puedas en estos 2 meses. Que probablemente sean 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas. 5 semanas más que 2. Por otro lado, nos puede hacer ver un poco la enorme estimulación a la que están sometidos los perros en ciudades y en contextos urbanos. El cambio tan bestial entre los meses en los que apenas había estimulación y los meses en los que todo volvió a la normalidad te muestra y te demuestra cómo realmente pues los perros son los reyes de la adaptación, porque ese contexto es antinatural. Evidentemente pues lo hemos naturalizado nosotros hasta cierto punto como especie, pero sí que es cierto que muchas veces estamos ante una exigencia enorme y queremos, pues al menos en mi experiencia, yo que sé, perro que viene de Andalucía, por ejemplo aquí en España, que nunca ha visto una ciudad, le metes en Barcelona y quieres que se comporte a las 1000 maravillas a las 24 horas. Pues es poco realista. También, así como anécdota, se hizo bastante trabajo de modificación de conducta ante experiencias relativamente extrañas, como miedo a los ruidos de los aplausos de las 8 de la tarde, o inseguridad ante la falta de interacción social. Al mantener perros siempre a 2 metros de las personas, muchos de estos perros, encontrabas animales que realmente habían generado un espacio personal, un espacio vital muchísimo más sensible
de lo que sería habitual en un perro. Al menos son dos de las cosas que yo me encontré más. Y por último, dar una de cal y una de arena, ¿no? Que nunca sé cuál es la buena y cuál es la mala. Si es que hay buena y mala. Todo esto, lo que hemos visto en el estudio, no se arregla, no se soluciona, se parchea. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, hay que ser optimistas aún así. Si tienes un perro que en la pandemia no pudo tener la socialización adecuada, realmente ya lo tienes. Yo tengo un perro que no pudo tener la socialización adecuada también. Lo tengo aquí, por eso señalaba aquí. Lo que pasa es que no quiero mover la cámara. Os pongo una foto aquí. Pero sí que puedes hacer muchísimo por tu bienestar y sobre todo por su bienestar. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un tema bastante denso quizá, pero creo que vale la pena también traer noticias de actualidad con un poquito más de información. Os dejo en los comentarios toda la info de las noticias que he utilizado, que no han sido muchas en este caso, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Nos encontramos con una imposibilidad de llegar a eso. Joder, qué mal me estoy explicando hoy.